Año 1939. La intensa historia de amor entre Scarlett O'Hara y Rhett Butler en la película Lo que el viento se llevó hacía olvidar al mundo por un instante que una época de oscuridad estaba por comenzar. En el 39, Europa olía a pólvora. El nazismo avanzaba devorándolo todo a su paso hasta que llegó una fecha fatídica, el 1 de septiembre, cuando se produce la invasión a Polonia y con ello el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Si marchamos en reversa en esta misma línea de tiempo y llegamos al Perú, en febrero de 1939, Perú pasaría a ganar su primer campeonato sudamericano de fútbol, lo que luego se llamaría la Copa América. Ese es nuestro punto de partida para iniciar nuestra línea de tiempo con Perú, el primer campeón del Pacífico. El torneo de selecciones más antiguo del mundo tiene historias épicas. Partiu, bateu, acabó. Campeones del Atlántico y del Pacífico. Gigantes que no se consagran por décadas. Vuelve a perder la Copa la selección argentina. Y más de una selección que fue la gran sorpresa. Renace las esperanzas de Bolivia. Como esas dos estrellas nuestras que nos enorgullecen. Acompáñenme a recorrer esta línea de tiempo. Se podría decir que la base del equipo peruano del 39 fue el equipo de Berlín 36, ese famoso equipo peruano que tras ir 0-2 contra Austria, empató, remontó y le ganó al equipo austríaco y luego se tejió una leyenda en torno al equipo de los Olímpicos, que Hitler había desestimado la victoria porque la cancha no era reglamentaria. Lo más importante, más allá de arrumbar mitos, es que Berlín 36 supuso el primer contacto entre el Perú y Jack Greenwell, un técnico que hizo de asesor cuando se jugó Berlín 36 y que luego, pocos años más tarde, aparecería en el Perú y luego se convirtió en el primer entrenador que sacó campeón a una selección peruana. ¿Quién era Greenwell? A ver, era un inglés. Lo interesante del fútbol inglés es que aunque es fútbol europeo, el fútbol inglés nace muy parecido al fútbol que luego se empieza a jugar en Sudamérica, que es el fútbol de los sectores populares, el fútbol de los obreros. En Inglaterra hay dos historias, el fútbol de Londres y el fútbol de Manchester. Finalmente, la historia que se cuenta ahora es más la del fútbol de Manchester, que es el fútbol de obreros. El fútbol de Londres es el fútbol de los caballeros, ¿no? Es el fútbol que probablemente hayan imitado los peruanos cuando estaba empezando el siglo XX. No el de Manchester, que era el de los obreros, ese no lo imitarían jamás. Y entonces ya Greenwell debe haber sido de esa parte del fútbol de Manchester, ¿no? El fútbol de obreros. Y entonces entendía a los jugadores también, debe haber entendido bien cómo era un jugador peruano, cómo era un jugador de algún país latinoamericano, muy parecidos a los ingleses, ¿no es cierto? Greenwell llegó al Perú en 1938 y poco después saca campeón a Perú en los Juegos Bolivarianos de Bogotá, además con una marca insólita. Greenwell tiene 100% de efectividad con la selección. Los 8 partidos que dirigió los ganó, bolivarianos más el sudamericano del 39. Bicampeón. Bicampeón. A Perú le tocaba ser anfitrión del Campeonato Sudamericano de 1939, a jugarse íntegramente en el Estadio Nacional, un escenario inaugurado en el 27 y que tenía tribunas de madera, donadas además por la colonia inglesa. En el 39 han participado solamente 5 equipos, estando ausentes Argentina y Brasil. La pregunta es ¿por qué? Argentina está desafiliada de la FIFA por oponerse al Mundial de Francia. Brasil estaba más interesado en sus temas de reordenamiento del fútbol, habían jugado en el Mundial de Francia. Sin Argentina y sin Brasil, Uruguay asomaba como el gran candidato, a pesar de que no tenía completamente el equipo campeón mundial de 1930. Aunque ese Uruguay que viene a Lima el 39 ya lo agarramos un poco de bajada. No era el Uruguay campeón del mundo ni bicampeón olímpico, ¿no? Él no era el Uruguay de Nasasi. Era ya un equipo
fuerte, importante, pero no de ese nivel. Si uno revisa el equipo campeón del 39, hay un dato que salta a la vista. No está presente Alejandro Villanueva, el ídolo máximo de Alianza. La pregunta es ¿por qué? Ese equipo de ganador de la Copa América tenía jugadores de Tabaco, de Boys, de Municipal y de la U. De Alianza, titulares, uno y esto. No había jugadores de Alianza, porque estaban lamentablemente en segunda. Con 5 selecciones participantes, el formato era todos contra todos y no había final. Campeonaba el que más puntos hacía. La campaña del 39 arrancó el 15 de enero. Ese día Perú le ganó 5-2 a Ecuador, con triplete de Lolo Fernández. Una semana más tarde le ganamos 3-1 a Chile, con un doblete de Lolo. Uno de esos goles fue realmente magistral. Incluso, 80 años más tarde, una campaña de publicidad ha recreado digitalmente ese gol y se ha visto en todos lados. Correspondía a la fecha 3. A Perú le tocaba Paraguay. Le ganamos 3-0 con doblete de Lolo, que en ese torneo estuvo intratable. Para la fecha final, Perú y Uruguay, empatados en puntos, definirían al campeón. Uruguay es quizá la selección más especial que hayamos enfrentado. Ante ellos jugamos nuestro primer partido oficial en 1927 y 12 años después, ante ellos, jugábamos nuestra primera final continental. 5 partidos habían jugado hasta ese entonces Perú y Uruguay. Y Uruguay había ganado todos. Greenwell, el técnico, dispuso que para ese partido jugasen Campolo Alcalde, Teodoro Alcalde, Bielich y en el ataque Lolo Fernández. Perú ganó 2-1. Hasta hace poco hubo cierto misterio con respecto a la autoría de uno de los goles. Los 2 goles son de Campolo Alcalde, pero mucho tiempo se transmitió oralmente que uno lo había hecho Víctor Bielich. Y es por una foto engañosa. En esa época las fotos te decían más. Hay una foto en la que sale Bielich saltando y parece que él cabeceara la pelota. Y es Campolo realmente el que la ha peinado y la pelota pasa hacia atrás. Pero como en la foto salía Bielich, algunos interpretaron que había sido gol de Bielich. No me imagino qué pasaría en el Perú si ganásemos la Copa América. ¿Cómo nos desbordaríamos? Ahora, ¿cómo se habrá vivido en el país la gran conquista del 39? Se valoró muchísimo, fue enorme. Y hasta ese entonces Perú, salvo el bolivariano, no había ganado nada en fútbol, nada. Es más, si uno se pone a pensar, después de perder la Guerra del Pacífico, el último chileno se va de Lima en 1884, se va del Perú en el 84, y a partir de ahí pues llega una serie de hechos que son todos lamentables, ¿no es cierto? Una reconstrucción rápida, pero como que no ganamos nada, o sea, como que el Perú ahí está, que necesita algo de lo cual todos puedan sentirse orgullosos. Y probablemente eso primero que apareció fue ganar el título de la Copa América del 39. Esto podría haber sido una imagen de esta Copa América. Esa camiseta que tengo yo de 1939, la única que hay de la selección que campeonó con un escudo maravilloso, bordado con un hilo dorado, hilo metálico dorado. Ese escudo es el escudo del Comité Olímpico Peruano con el que fue la delegación a Berlín. La Copa América de 1939 la ganó Perú hace 80 años. Hoy, 80 años más tarde, nuestro primer título continental adquiere una relevancia enorme. En nuestra línea de tiempo habría que esperar más de 30 años, hasta 1975, para festejar nuestro segundo título continental. Lima desierta, Lima en silencio. En 1973, el cineasta Armando Robles Godoy rodó este hermoso documental titulado Vía Satélite, en vivo y en directo, el mismo día que Perú enfrentaba a Chile en Lima por las eliminatorias al Mundial de Alemania. El corto de Robles Godoy nos muestra una ciudad fantasmal, paralizada. Era otra Lima, ciertamente, pero se paralizaba todo porque Perú jugaba su pase a la Copa del Mundo de Alemania. Ahora, el contexto era particular. Gobernaba un militar, Velasco Alvarado, que termina siendo, de repente sin quererlo,
personaje clave en nuestra línea de tiempo con respecto al segundo título que ganó Perú en la Copa América. El general Velasco Alvarado dio una disposición, ¿no?, que se hizo reglamento, donde la mira de él era, y lo declaró reiteradamente, desaparecer el fútbol profesional. No podía ser posible que los jugadores de fútbol ganasen más que un médico, un abogado, con tantos años de estudio, etcétera, etcétera. Aunque ya existía, creo que desde el comienzo del gobierno revolucionario, esta corriente contra la profesionalización, pero se había agudizado después de la eliminación de Perú a manos de Chile del Mundial de Alemania, ¿no?, que era algo inaceptable para estándares del gobierno de la época. Ahora, curiosamente, en esa época salieron los mejores. Cueto, Cubillas, Oblitas, Barbadillo. La pregunta es, ¿de dónde salieron? Muchos de esos jugadores participaban en el campeonato de las grandes unidades escolares que habían sido construidas en los años 40 y 50 por el gobierno de Manuel Odría. Dentro de esas grandes unidades escolares se prepararon y surgieron aquellos deportistas que luego en la década del 70 terminan de culminar una campaña que viene desde la época escolar. Probablemente el más exitoso y el más antiguo, Teófilo Cubillas, y probablemente el más nuevo de toda esta brillante generación, Franco Navarro. La de 1975 fue una copa muy particular. Para comenzar, se llamó Copa América y ya no Campeonato Sudamericano de Fútbol. 2. No se jugó con sede fija, sino con partidos de ida y vuelta y en grupos de 3. Y 3, y lo último, participaron 10 selecciones por primera vez, todo Sudamérica. Otra particularidad, Perú jugaría de local no en el Nacional, sino en Matute. Defensa Civil se negaba a darle pase al Estadio Nacional porque decía que había defectos en la tribuna de Oriente. Pero se está jugando un sudamericano escolar con tribunas llenas en el Nacional. Entonces había mucha gente, no, aparentemente aquí hay una intención de no ayudar a la selección profesional, ¿no? El destino quiso que la Copa América del 7-5 arrancara contra el rival que nos había eliminado de la Copa del Mundo del año anterior, Chile. El 17 de julio de 1975, Perú pisó el Nacional de Santiago para enfrentar a Chile. Escenario complicado desde siempre, pero saldríamos bien librados. Un gol del Trucha Rojas le dio el empate a la blanquirroja, que luego debió subir a la altura de Oruro para enfrentar a Bolivia. A 3.800 metros sobre el nivel del mar, Cachito Ramírez le dio el triunfo a Perú. ¿Por qué viajaron en un avión militar? Porque no había plata, pues. Ya. Y después, se subieron a un avión militar, claro, para hacer la ruta Lima... En Arequipa. Lima, Arequipa, La Paz, Cochabamba. Ese avión militar no tiene asientos. No puede. ¿Cómo viajaron? A los costados habían tipos, cosas como estas, y sentado, y si que te quedabas así por los costaditos, por la rendijita, entraba un aire de la Gran 7, todos con frazada, pues, porque si no nos moríamos de frío. Luego vendrían los partidos de Matute. Primero le ganamos 3-1 a Bolivia, de manera inapelable. Y luego vendría Chile. También le ganamos 3-1. Y si en el 39 Lolo Fernández contra Chile marcó el mejor gol de aquel torneo, en el 75 contra los sureños, Oblitas marcó un gol de antología. Repasemos algo. Los partidos de Santiago y Oruro se jugaron en el mes de julio. Los partidos de Matute fueron en agosto. Llegó septiembre y tocaba la semifinal, esta vez con Brasil. Era una copa distinta, ya lo dijimos, no había sede fija. El tema es que Brasil era un equipo muy particular. Brasil era un equipo de Belo Horizonte. Era con el combinado del Atlético con el Cruzeiro. En un estadio minerado reventando, con 90.000 espectadores, esta genial jugada de Cubillas encontró solo a Casareto para poner el 1-0. Perú se recuperó del empate señalado por Roberto Batata y en el país de la fola seca, el nene Cubillas brindó una clase magistral de cómo se patea un tiro libre. ¡Qué maravilloso
Gol de Teófilo El Nene Cubillas. El zurdazo del Loco Casareto, que puso el 3-1 definitivo, trascendió aún más gracias a aquel saltito legendario al momento de la celebración. Fue, por cierto, la primera victoria peruana contra Brasil de visita de la historia. Luego perderíamos en Matute 2-0. No había gol de visita, así que hubo que ir a un sorteo. El presidente de la Confederación era peruano, Teófilo Salinas, y quisiera compartir algo que encontré con ustedes. El día que Perú perdió contra Brasil, mi papá me llevó al estadio y cuando terminó me dijo, quiero que hagas el sorteo. La voz es de Verónica Salinas, hija de Teófilo Salinas, presidente de la Confederación. En el momento del sorteo, el dirigente brasileño Coronel Guillermo Ferreira escribió Brasil en un papel y el peruano Augusto Moral escribió Perú en el otro. Sin mirar a nadie, ni siquiera la Copa América que tenía enfrente, y en un clima de indescriptible tensión, Verónica sacó el papel y se lo entregó a su papá. El papel decía Perú. ¿Tú hasta dónde crees que hubo una leyenda y hasta dónde crees que existió una situación arreglada en el sorteo? Tengo testimonios, no que políticamente piensas, sino que... Tengo testimonios totalmente cercanos de la familia sobre la total transparencia del sorteo. Lo único que sí puedo decir es que sin duda hoy en día la hija del presidente no sacaría la balota, ¿no? Por más que sea presidente de la Conmebol, de uno de los dos países que está siendo sorteado. Eso no pasaría hoy. Yo lo único que digo es algo que a mí me simplemente me deja tranquilo y en paz. Es el hecho de que si hubiera valido el gol de visitante como doble, pero hubiera clasificado. Listo, clasificamos, ya está, sorteo. Polémicas a un lado, Perú estaba en la final de la Copa América. La primera parada, durísima, en Bogotá. Perdimos 1-0. ¿Por qué ese día perdimos? Son esos partidos que se tornan complicados, difíciles. Recuerdo en el hotel, Cachito Ramírez llegó esa mañana de México. 2 de los jugadores llegaron de México. Se reunían sin un entrenamiento, sin una práctica. Prácticamente Marcos los reunía de la charla técnica y luego a la cancha, ¿no? En este Perú convulsionado de 1975, la Copa América arrancó con Velasco de presidente del Perú. Y poco después, Morales Bermúdez se transformó en el siguiente presidente de facto. La consecuencia inmediata, Perú se mudó de Matute al Estadio Nacional. Casi 50.000 espectadores en el Nacional. Y con goles del Ciego Oblitas y de Cachito Ramírez, el triunfo peruano fue categórico, 2-0. Pero hubo que ir a un partido definitorio en un país neutral. Caracas fue la ciudad elegida. 2 para Perú, 0 para Colombia. Por entonces no había una reglamentación FIFA. O sea, los clubes no estaban obligados a ceder a sus cracks. Pero para la final de Caracas pasó algo hermoso. Cubillas se escapó de Porto, se escapó de Portugal, y Sotil se escapó de Barcelona. Las ganas del Cholo de aportar lo suyo, ¿no?, para la selección. Lo mismo pasó esa vez con Teófilo Cubillas. Estaba en el Porto, tenían un partido decisivo. El entrenador le dijo, si ganamos el partido vas, pero empataron el partido. Le dijo, no, te quedas. Y Teófilo también llegó por su cuenta y riesgo. Claro. Todo eso es importante, bonito, los jugadores. Claro. 28 de octubre de 1975, Estadio Olímpico de Caracas. Tal acto de rebeldía del Cholo Sotil fue la premonición del título. ¿Por qué Perú campeonó esa Copa América? La fe inconmensurable de dirigentes y jugadores. Y los jugadores dan una lección, ¿no?, de patriotismo, porque muchos de ellos pagando sus pasajes, vienen, están los casos de Sotil y de Cubillas, por citar 2. También los otros jugadores que venían a México venían pagándose su pasaje, acá reintegraban. El día lunes pasaba un Varig que hacía México, Caracas, Bogotá, Manaus, Río, y en Río tenía que hacer la conexión para ir a Belo Horizonte.
Era la única forma de que yo llegara. No era que había una federación que tramitaba todo, no. Tú viste por tu lado que generar ese viaje. Yo compré el pasaje. ¿En qué lugar pones el título del 7-5 digamos, en la historia del fútbol peruano? Para mí, el valor principal que tiene es del salvataje. Salvó al fútbol profesional. No hubo un tratamiento político del asunto como sí lo hubo el 39 con Benavides, pero sí hubo una válvula de escape de la gente que estaba con muchos problemas para vivir. En medio de todo ese sufrimiento vienen los triunfos de Perú en fútbol del 75 y te da eso una alegría. Copa América 1979. Según las reglas de la época, el campeón vigente clasificaba directamente a semifinales. Por lo tanto, Perú enfrentó en esa instancia a Chile. El resultado no fue el esperado. Derrota en Lima por 2-1, con tantos de Caselli, y de nada sirvió el empate en Santiago. Perpetuo. Arriba Velázquez, gol. La suerte del técnico José Chiarella estaba echada, como estuvo echada la suerte de todos los DTs que luego tuvimos en las siguientes Copas América. El árbitro dice, el partido concluido. Chile ha ganado en el Estadio Nacional de Lima, Perú por 2-1. Repasemos. Juan José Tan en el 83, Cuellar en el 87, José Macía Pepe, un brasileño, en el 89, Company en el 91, Popovic en el 93, Company otra vez en el 95, Ternero en el 97, Oblitas en el 99, Uribe en el 2001, Autori 2004, Uribe otra vez 2007 y Marcarián 2011. La lista es... Atención de frente a Aguilera, remató. ¡Gol! Va el 7, se levanta la cabeza, espera. Sale el arquero, el remate, el arco solo, le pegó. ¡Gol! ¡Subigol! A Sague, taconazo, Patillo, ¡gol! ¡Estamos ganando 4-0! Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que la palabra proceso nunca se entendió. Solamente con Oblitas en el 99. Él venía desde el 96. Pero claro, en el 99, en la Copa América de Paraguay, perdió contra México por penales, en un partido medio raro. Ganaba 2-0, fuimos a penales. Y luego no se entendió más, hasta que llegó Gareca, que está a punto de dirigir su tercera Copa América consecutiva. Perú está sosteniendo uno de los procesos más largos ya en Sudamérica. Tampoco, claro, ahí está lo de Tavares, pero no es frecuente que en Sudamérica se sostenga también un técnico tanto tiempo. Si miramos, es un continente de cambios. El gran mérito de Gareca es tomó lo mejor de Marcarián, tomó lo mejor de Ahmed, le puso a Cueva y armó un colectivo valioso. Paulo Guerreiro. Jogadaça, pintou golaço! Cueva! Gol! Linda jogada con caneta y todo. Fuimos terceros en la Copa América de Argentina 2011 con Marcarián. Y luego fuimos terceros en la Copa América de Chile 2015 con Gareca. Y en el 16 en Estados Unidos quedamos al margen de la semifinal por penales. Pero ese equipo sirvió de base para clasificar a la Copa del Mundo de Rusia. La Copa América, en los últimos años, le viene muy bien a Perú. La Copa América es importantísima. Lo que pasa es que creo que los otros países a veces, por sus coyunturas, la dejan un poco. Entonces, creo que Perú le ha sacado el jugo a la Copa América. La Copa América se presta además para lo que históricamente ha hecho bien el fútbol peruano. Campañas de corto plazo que le puedan dar resultados. Polo, Guerreiro, Polo. Lá vem a seleção peruana com o Polo na linha de fundo. Gol! É do Perú. ¿Tú crees que Perú tenga opción de Copa América, de ganarla? Yo creo que va a volver a ser protagonista sin duda. Y creo que sí tiene opción de pelear.
Los títulos del 39 y del 75 fueron muy importantes, incluso como país, porque se vivían contextos muy complicados. Para la próxima Copa América, es cierto, no somos favoritos, pero somos un país que está en medio de un proceso, cosa que la mayoría de Sudamérica no puede decir. Y así fue la historia del primer campeón del Pacífico de la Copa América, a lo largo de nuestra línea de tiempo.